Hoy vas a aprender el presente simple y el uso del verbo auxiliar do con friends. Este es otro capítulo de Inglés con la hiena y hoy vamos a trabajar el presente simple. Primero es necesario entender, o estaría bueno entender, para qué se usa what for. Lo vamos a utilizar para daily activities, nuestras actividades diarias, routines, rutinas, facts, hechos, and general truths, verdades generales. Un hecho, por ejemplo, si calentamos agua a 100 grados centígrados, hierve. Esto es un hecho. O una verdad general, el cielo es azul. ¿Por qué esto es general? Imagínense a una persona con daltonismo, quizás lo ve de otro color. Entonces, esta verdad general no es universal, es justamente general. Vamos a imaginar que en el mundo inglés tenemos muchos deportes, ¿no? Bueno, el presente simple es uno de estos deportes. Como todo deporte, tiene sus reglas. Ustedes no van a, no sé, jugar al básquet y patear al aro, no, porque las reglas del básquet no permiten usar los pies. Lo mismo en handball, no van a patear un penal. Entonces, cada juego tiene sus reglas. Este juego es el presente simple. Hago un paréntesis. Todo lo que sea denominado verbo, todo, absolutamente todo lo que sea denominado verbo auxiliar, principal, modal, va a estar comandado por un sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Que el verbo auxiliar do, es un verbo auxiliar justamente, no se va a autoconvocar, no va a usarse por sí solo, no es que va caminando por la vida y dice, ya fue, aparezco acá porque se me ocurrió. No, hay sujetos que lo llaman para trabajar con otros verbos. ¿Se entiende? ¿Cuáles son estos sujetos? 4. I, you, we y they. Solo estos 4 van a convocar al do para que trabaje con otro verbo principal. Fíjense, se los puse ahí. Its use is determined by the subject of the sentence. Pero antes de seguir con la explicación y contarte qué pasa cuando no utilizamos el verbo auxiliar do, te voy a pedir que te suscribas. Entre sus usos técnicos tenemos unos otros usos más esenciales. Estos son los usos más esenciales. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy leyendo una oración negativa y encuentro they don't, I don't, yo sé que por leer el don't, esto es presente simple. Y está hablando de la rutina o de la vida diaria de alguien o de un hecho. Si yo veo una pregunta que empieza do you like, esto es presente simple. ¿Por qué? Porque empezó con do. Este verbo auxiliar, recuerden, es del juego presente simple. Solamente lo vamos a utilizar con este tiempo. Si yo quiero hablar del pasado y utilizo do, está mal. Si yo quiero hablar de lo que no hice ayer y utilizo don't, está mal. Punto número 2. Do not y don't son lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Do not es la forma completa y es formal. Tiene un registro más académico. Quiere decir que si le van a escribir un mail al presidente y van a usar do not, no van a usar don't. Don't, en cambio, como pueden ver, es la contraction, que significa que se contraiga, que se junte. Do not equivale a don't. Don't es fusionar do not con un apóstrofe y que se forme don't. Es lo mismo. Pero tiene un registro más casual, lo vamos a utilizar más en el día a día, con amigos, con gente que tenemos confianza, en una conversación en la calle, no quizás si le escribimos el mail al presidente. ¿Se entiende? Por último, y como se los dije antes, los verbos auxiliares trabajan con verbos principales. Ambos dos, auxiliar y principal, comandados por sujetos. ¿Cuáles son estos sujetos? Lo volvemos a repasar. I, you, we y they. Vamos a las cuestiones técnicas. Todo bien con identificar el tiempo, qué lindo que do not equivale a don't, pero ¿para qué los usamos? Bueno, número 1, ask questions, hacer preguntas. Número 2, give short answers, dar respuestas cortas. Ahora lo vamos a ver bien a qué nos referimos con estas respuestas cortas. Tranqui, no se preocupen. Por último, give complete negative answers, dar respuestas completas negativas. Vamos a verlo mejor en un ejemplo. Acá les realicé un cuadro comparativo entre el inglés y el español para que vean qué es lo que ocurre. Y fíjense ahí abajo, les puse que no existen estos verbos auxiliares en español. Vieron que siempre nos hinchan con, ay, tenés que pensar en inglés, tenés que pensar en inglés. Es cierto. ¿Por qué tenés que pensar en inglés? Porque do y does no existen. Does es el otro verbo auxiliar, ya lo vamos a ver en otro video, tranquis, del presente simple. Pero ¿qué pasa? Al no existir en nuestra lengua, claro, es muy difícil traducir.
o hay que saber hacerlo bien. Entonces, yo les sugiero no traducir, sino buscar un equivalente, porque traducir no van a poder traducirlo nunca, porque do no tiene traducción al español, no existe. Nosotros no usamos verbos auxiliares, no de este tipo al menos. Recuerden, no traduzcan, hagan una equivalencia. Así ahora pueden comparar. ¿Se acuerdan que les dije que el verbo auxiliar do lo convoca un sujeto? Fíjense nuestro sujeto en la pregunta, en number one. Chandler and Rachel. Chandler y Rachel, que les podemos decir ellos. Con they, justamente they convoca al do. Y do no trabaja solo, es un verbo auxiliar. Piensen en un sinónimo de auxiliar, ayudar. ¿A quién ayuda? Al verbo principal. En este caso es like. ¿Qué pasa acá? Chandler y Rachel, sujeto, llamo al verbo auxiliar do para que trabaje con el verbo principal like y juntos do y like formen el presente simple. Quiere decir que si ustedes escuchan do Chandler and Rachel like cake, si ven al lado se entendería, equivaldría, recuerden la equivalencia sería ¿les gusta la torta a Chandler y Rachel? ¿O les gusta a Chandler y Rachel la torta? Como ustedes prefieran. Solamente cuando el do se juntó con el like, comandados por el sujeto, se va a formar el presente simple. Hasta entonces no pasa nada, no pasa un carajo. Fíjense que el do lo podemos usar, como dijimos antes, para dar para short answers. Entonces, do they like it? Yes, they do. No, they don't. Estos serían respuestas genéricas, como predeterminadas, como estándar, como equivaldría a decir si a ellos les gusta o no a ellos no les gusta, o si les gusta o no les gusta. Equivaldría a decir eso. Y la número 3, recuerden, para respuestas completas negativas. No, they don't like cake. Si llegaron hasta acá, recuerden que en el final les voy a explicar bien qué pasa si no utilizamos los verbos auxiliares. En este caso, el do del presente simple. Estamos trabajando únicamente el presente simple. Si quieren pasado, es otro video. Si quieren presente continuo, otro video. Si estuvieron prestando atención, no trabajamos las complete positive answers. ¿Por qué? Dijimos auxiliares para preguntar, para negar, respuestas cortas, positivas y negativas, pero no se usan tradicionalmente. No es que esto no existe, sí que existe, solo que no lo vamos a tratar en este video porque si no los voy a volver locos y locas. No quiero. A la pregunta, ¿do Chandler and Rachel like cake? Decir yes, they do like cake no sería lo correcto. Lo correcto sería decir yes, they like cake. Y fíjense, no hubo auxiliar. Para la respuesta completa positiva no utilizamos auxiliar. Sí para la pregunta, fíjense cómo comenzó, y sí para la respuesta negativa. Les prometí que les iba a contar qué pasaba si no utilizábamos al auxiliar del presente simple. ¿They like cake? No, they like cake. Yes, they like cake. Si no pongo el verbo auxiliar, la pregunta, la negación y la afirmación son prácticamente idénticas. Entonces, necesitamos al verbo auxiliar. Si yo leo they like cake, estaría preguntando quizás algo como ¿gustar a ellos la torta? Solamente cuando aparezca el do, que lo llamó el sujeto they. Recuerden que do es un verbo auxiliar. Como verbo recibe órdenes de sujetos. El sujeto they lo llamó para que trabaje con el like. Solamente o hasta que no se junten el do con el like, no se forma el les gusta. No existe. Fíjense la negación. No, they like cake. Hasta que no aparece el don't, no voy a entender que a ellos no les gusta. Es para eso que sirven los auxiliares. Para auxiliar, ayudar a los verbos. Y el último tip, este va de ya. Primero que nada, con I, you, we y they, nunca vamos a agregar ese a los verbos en presente simple. Esto lo vas a entender mejor si mirás mi otro video. Ojo con esto. Si yo, fíjense abajo de todo, dice verbo infinitivo igual like. Ahí like significa gustar. Pero si yo voy, por ejemplo, al punto número 4, en el cual la respuesta completa afirmativa no requiere el uso del verbo auxiliar do, recuérdenlo, ese verbo no dice gustar. Ahí no dice, sí, ellos gustar torta. No, a ellos les gusta. Este es uno de los errores más comunes en inglés. Ese verbo sí está conjugado. Piénsenlo en español. Ustedes no dirían ellos gustar. En inglés tampoco. Aunque lucen igual, el verbo conjugado con they en presente simple luce igual que el verbo infinitivo like, no significan lo mismo. Básicamente, como dirían los filósofos antiguos, tienen misma forma, diferente sustancia. No significan lo mismo. Ojo con eso. Y si llegaste hasta acá, muchas gracias por ver. Nos vemos en la próxima.